Según la tradición hawaiana, por ejemplo, como la que cuenta Ale Makua, hubo unas semillas estelares, unas semillas de luz que vinieron a encarnar como guías en la humanidad. Bueno, de aquí derivan muchas de las culturas antiguas en las cuales, por cierto, se adoraba a la serpiente. Hay templos. Asa y Asael son como el cuerpo y el espíritu, o la parte femenina y la parte masculina de esos ángeles caídos. El Adán caído, el Adán que cayó en el jardín del Edén, estaba destinado a corregir a esas inteligencias que él estaba ya recibiendo. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Bueno, como todo el mundo puede comprobar, el mundo está totalmente loco y evidentemente el ser humano de a pie no puede comprender lo que ocurre. Digamos que incluso se ha conformado con lo que hay y bueno, pues la gente vive sufriendo en resignación, en caos y algunos tratan de buscar una salida por medio de pues, la religión, la espiritualidad, el arte, pero claro, no todas las vías son iguales, no todas son legítimas y no todas conducen a la liberación, por muy espirituales que parezcan, o por muy aparentemente conectadas a lo divino que parezcan. Por eso, hoy me gustaría hablar de algo que es muy controvertido, muy profundo. Como requiere muchos datos, he comenzado a desgranarlo en una serie de artículos que voy a iniciar. El primero lo voy a publicar dentro de un rato y os habla de las diversas enseñanzas que hay para el desarrollo interior y también los criterios que podemos sacar para encontrar la verdadera vía de crecimiento, de desarrollo de nuestras potencialidades más divinas, por así decirlo. Porque el ser humano no ha venido aquí a ser un esclavo, adorando algo exterior que le va a salvar. La única salvación posible es expresando la vida divina. Esto lo han dicho los más grandes maestros y algunos se ofenden mucho cuando se les dice que el ser humano está destinado a ser divino. Dicen, no, el ser humano no es divino. Bueno, el ser humano en su condición actual no es divino, pero tiene una vida que es divina. Y cuando digo divina, quiero decir perfecta, sin mancha, algo que no está contaminado. Vamos a aclarar también los términos porque lo divino a veces asusta a la gente. No estoy hablando aquí de una religión o de adoración tal y como se comprende. Estoy hablando de algo no contaminado, puro, y lo divino es una expresión castellana que se refiere a eso, ¿no? Aunque también se puede referir a lo caído. O sea, hay divinidades caídas, ídolos. Incluso la ciencia hoy en día pues, es una religión donde se adora a la diosa razón. Han convertido al intelecto en una especie de diosa abstracta que tiene todas las respuestas. Pues claro, la ciencia tiene derecho a trabajar para las corporaciones sociopolíticas y construir tecnologías destructivas, tecnologías engañosas. Parte de eso lo justifican diciendo que la humanidad lo demanda. Como el ser humano sigue creciendo, la población sigue expandiéndose, sigue demandando alimentos, tecnología y tantas otras cosas, están justificados para todo eso. Pero en realidad es solo un razonamiento engañoso, ya que la humanidad ha sido esclavizada por culturas y tecnologías que vienen de muy antiguo, no son modernas. Por eso tenemos que distinguir el origen de diversas enseñanzas, tecnologías,
sociedades, incluso enseñanzas de desarrollo interno. Porque desde la más remota antigüedad se ha dicho que el ser humano recibió el fuego de Prometeo, que recibió la sabiduría de la serpiente o de las serpientes, no las nagas, como se las llama en la India, o de Nahash, la serpiente del jardín del Edén. También se dice que los ángeles caídos trajeron artes, magias, ciencias diversas y se las enseñaron al ser humano. Entonces, ¿qué significa todo esto? No quiero liaros mucho, ya sé que los que escucháis este canal pues venís de diversas fuentes y de diversos trasfondos, entonces a algunos os sonará raro, quizás sea nuevo para vosotros, otros quizás tengáis más bagaje, ¿no? Pues simplemente voy a daros pistas, os voy a ir dejando textos y artículos en el blog, Canto de Realidad, para que lo podáis investigar por vosotros mismos, es decir, no creáis nada de lo que yo digo, nunca, jamás creáis a nadie si no lo habéis experimentado por vosotros mismos. Y la cuestión no es creer, sino conocer a ciencia cierta, con conciencia, que lo que se dice es verdad. Y para eso tenéis que ir a vuestra propia vivencia, a vuestro propio razonamiento, sin fiaros mucho tampoco de las autoridades reconocidas, ¿no? Aunque hay enseñanzas que hablan por sí mismas y que tienen, digamos, un trasfondo tan auténtico que uno sabe que son verdad, que son la verdad. Y eso es lo que nos llevó a muchos a seguir ciertos hilos y no desviarnos de ahí, por lo menos mantenernos ahí, aunque hayamos tenido dificultad en comprender. Porque una cosa es saber y otra cosa es comprender. Entonces, ¿quiénes son los ángeles caídos o los mensajeros caídos? Bueno, dependiendo del razonamiento de la cultura, unos van a decir que eran almas guía o espíritus guía que vinieron a propulsar la evolución de la humanidad, y otros dirán que eran espíritus faltos de comprensión y llenos de orgullo y soberbia, y que lo que hicieron fue corromper a la humanidad. En parte, hay razón en ambos bandos, pero es innegable que lo que trajeron aquellas semillas estelares originarias nos sirvió para mejorar lo que ellos consideraban era una creación imperfecta, la creación del hombre físico, psicológico. Porque según cuenta una tradición, pues hubo una serie de ángeles o mensajeros que no tenían cuerpos y que le dijeron a la divinidad: ¿por qué vas a crear a Adán, al Adán que está en la tierra, no el Adán cósmico? Porque Adán es un nombre genérico. Pues ellos se referían a un Adán en la tierra, viviendo con animales, con bestias, y siendo él mismo pues, una especie de bestia que iba a transgredir las leyes de la naturaleza, de la vida. Entonces estos ángeles o seres, según esta tradición cabalística hebraica, que está contenida en el Zohar y también en pasajes de la Biblia, dijeron que iba a transgredir las leyes, porque era un ser imperfecto. Entonces, ¿para qué crear algo así? Que ellos, en cierto modo, estaban con esa potestad o con esa capacidad de juzgar aquello que no entendía. Y bueno, de ahí derivó el problema, porque luego, en lo que es la historia de la caída de Adán, estos mensajeros o ángeles vienen a encarnar en la humanidad. Y bueno, sobre esto se ha escrito mucho en diferentes fuentes, no solo la judaica hebraica,
lo que es el Nuevo Testamento, ahí también se los menciona, ¿no? De ellos se habló en Sumeria, los Anunnaki, ¿no? Anu es el padre del cielo, Naki es a la tierra, los que vinieron del cielo a la tierra, los que fueron engendrados en reinos espirituales, pero vinieron a morar en reinos terrenales físicos. Aunque ellos no eran físicos, digamos que tenían una naturaleza espiritual que carecía de cierta comprensión. Entonces, según la tradición hawaiana, por ejemplo, como la que cuenta Ale Makua, que es un dirigente, un sabio de los hawaianos, hubo unas semillas estelares, unas semillas de luz, que vinieron a encarnar como guías en la humanidad. Y estos guías convivieron entre humanos más animales, evidentemente dentro de cuerpos humanos, y vinieron a desarrollar grandes civilizaciones. Ahí pueden entrar, por ejemplo, Lemuria, la Atlántida, civilizaciones que llegaron a tener unas tecnologías impresionantes. Hoy en día no se utilizan esas tecnologías. Utilizamos cosas parecidas, pero el dominio del agua y de la luz y de los cristales que llegaron a tener aquellas culturas nos dejaría boquiabiertos hoy en día. Pero aún así se destruyeron. Lo que dice la tradición hawaiana, por ejemplo, es que esas semillas de luz vinieron aquí y tenían como misión traer cierto desarrollo. Entiendo que porque consideraban que la humanidad más carnal era como un esclavo. Entonces, según muchas tradiciones, la serpiente de la sabiduría les infundió a los humanos más carnales el sentido de que estaban siendo esclavizados por un dios. Es una idea que está incluso en el Génesis, ¿no? En el Génesis capítulo 2, cuando se dice que la serpiente era la más astuta o más desnuda de las criaturas que había hecho, Yud-Hod y Elohim. Y la serpiente le dijo a la mujer, así que os ha dicho Elohim, Yud-Hod y Elohim, los arquitectos angélicos, que no comáis de los árboles que hay en el jardín. Es decir, que no os mezcléis con este mundo, ¿no? Y la mujer contesta que sí se podía comer de todos los árboles, pero no del que está en el medio, ¿no? El árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente. Que es todo lo que tiene que ver con las pasiones energéticas, psicofísicas. Y la serpiente contesta diciendo que lo que quieren esos arquitectos angélicos o llave Dios, como dirían en algunas Biblias, ¿no?, es que no sean como Elohim, que hay, digamos, un plan de mantener al ser humano esclavizado. Y bueno, de aquí algunos dicen, uy, qué malo es, ¿no? Llave Dios. Y otros dicen, pues a lo mejor hay una razón para eso. Porque evidentemente, cuando tú le das un intelecto demasiado potente a alguien que tiene impulsos animales, pues se convierte en una especie de demonio. Eso es lo que ocurrió cuando se dice que ese Yud-Hod Elohim, los arquitectos que son fuerzas inteligentes de la manifestación y que muchas veces tienen propósitos divinos, formaron a ese alma adámica. No dice un cuerpo, dice un alma, que puede ser una especie de cuerpo espiritual y que recibió un intelecto, ¿no?, de vidas. Y eso surgió para, digamos, traer armonía o, como se dice ahí, dar nombre a diversas especies con un propósito. Y Adán dio nombre a diversas especies, pero no halló ayuda idónea porque esas especies eran demasiado salvajes. Y algunas de ellas pues encarnaron, evidentemente, una conciencia divina en cuerpos animalescos
algunos serían anfibianos, reptiloides, y de ahí derivó pues, el mito de Lilith, la primera esposa de Adán, ¿no? De la cual se habla en el libro del Zohar. Y Lilith era como una parte corporal, una expresión corporal de esa conciencia adámica, pero era muy rebelde. Y Adán, cuando se mezcló con esas otras inteligencias astrales, pues tenía un inconsciente también muy diabólico. Lo llamaban Samael, el veneno de él. Es una fuerza que puede ser muy destructiva, ¿no? Que ataca todo lo que tiene que ver con la verdad, incluso a Dios, ¿no? O a los arquitectos divinos los acusan. Entonces de ahí vino esa especie de intelecto serpentoide que estaba dentro de Adán y que de algún modo le hablaba a la conciencia. No era una inteligencia divina, sino una inteligencia que estaba pues, en el mundo. Y evidentemente Adán también interactuaba con otros seres que tenían esa otra inteligencia engañosa. Bueno, de aquí derivan muchas de las culturas antiguas en las cuales, por cierto, se adoraba a la serpiente. Hay templos donde la serpiente pues, era un ídolo de adoración. Y hay tradiciones, como por ejemplo el Popol Vuh maya, donde dicen que el hombre o la humanidad comenzó a ser demasiado inteligente y que los dioses le echaron como una especie de polvo en los ojos, un encanto, para que no pudiese ver. Bueno, es la misma historia que se cuenta en el Génesis, ¿no? Porque si prestáis atención, veréis que a Adán se lo separa, se lo divide, ¿no? Precisamente para restar poder a inteligencias bastante demónicas, por cierto, porque eran seres mmm, que tenían unos impulsos tan contrarios a lo que puede ser un plan divino, que eso supuso una amenaza. De ahí viene el proyecto de Yud-Heh Elohim. Luego fue malinterpretado por gnósticos y por diversas corrientes, que lo que vienen a enseñar es hay un Dios malo que esclaviza. Pero sobre todo esto he hablado mucho, que no es exactamente el papel fundamental, el hacer un esclavo para alimentarse de él, sino que el propósito de arquitectos que evidentemente cometieron un error era poder restablecer un orden que había existido y que se había roto porque hay una inteligencia, una energía, la energía de la serpiente, que de algún modo pues, revoluciona nefastamente todo sistema de armonía. Un sistema es un conjunto de elementos donde siempre hay un punto central o un aspecto central en torno al cual giran los demás. Y como ya he explicado, en el sistema de la serpiente, todo opera según una serie de procesos o algoritmos que se repiten y que nunca se sacian. O sea, nunca hay plenitud. Por eso hay lucha de placer y dolor, ¿no? De estar constantemente deseando más y más y más y más. Entonces, todo eso es lo que desorganizó no solo el mundo en el que nos encontramos, sino previos universos que se destruyeron. Entonces, esa energía residual tuvo que ser, de algún modo, neutralizada, o por lo menos lo intentaron. Hay arquitectos que en la Biblia aparecen como Yud-Heh Elohim, y se les menciona como Señor Dios, ¿no? Esos son los que hacen el papel de sistema inmune. Y a veces aciertan, a veces no, porque no son omnipotentes, omniscientes, no son la fuente primordial, pero tampoco son, digamos, diabólicos, porque eso no existe, ¿no? Eso sería Babilonia. Eso sería pensar que hay un Dios malo, y eso es pues, maniqueísmo o un gnosticismo mal entendido. En realidad, lo que ocurrió es un accidente y
pues, planes que si al principio tenían buenas intenciones, pues salieron muy mal, tanto por un bando como por otro. Y aquí es donde entran también los famosos ángeles caídos, ¿no? Porque ellos venían a algo. Es decir, ellos trajeron una serie de enseñanzas porque pensaban que la humanidad iba a pecar y que eso era injusto. Y el libro del Zohar dice que estos ángeles, mensajeros, no tenían cuerpos y estaban en un estado celestial, por así decirlo, y le dijeron a la divinidad: ¿por qué vas a hacer un Adán que va a transgredir las leyes? No entendemos. Entonces se les dijo, la Shekinah, que es la radiación divina, les dijo que ellos mismos iban a caer, ya no solo pecando con una sola mujer, como Adán. Adán tenía una pareja, aunque en realidad se refiere al alma y al cuerpo, ¿no? Pero se dijo que ellos pecarían con muchas mujeres. Y esta es la explicación que le da el Zohar a ese famoso pasaje de Génesis 6, donde se dice que los Benea Elohim, los hijos de Elohim, verían a las hijas de Adán, ¿no? Y se fusionarían con ellas, les engendrarían nefilim, caídos, y enseñarían artes caídas a la humanidad. Todo el episodio que luego condujo al diluvio tiene que ver con esas civilizaciones potentísimas que surgieron antes de las grandes catástrofes que hubo, ¿no? Catástrofes que desde mi punto de vista no fueron meramente causadas por un dios iracundo. Eso es una alegoría que hace alusión a cómo, cuando las fuerzas de la naturaleza son alteradas, ese Yud Kaf Hei Elohim, que es la naturaleza conectada a la fuente de vida, pues se desconecta, o digamos que se desregula, y de algún modo pues causa destrucción, terremotos, inundaciones, sacudidas, cambios de clima bruscos. Es decir, ver a un Dios que castiga porque hay unos que están corrompiendo es muy religioso, ¿no? Y eso es caer en idolatría. En realidad, los mitos antiguos tenían un lenguaje religioso. Si somos más coherentes, nos daremos cuenta de que cuando tú a la madre naturaleza la puteas, con perdón de la expresión, pues ella te putea. No por maldad, sino porque la estás tratando de someter y ella se revuelve. Y luego hay también inteligencias o arquitectos que regulan esa naturaleza, es lo que llaman Yud Kaf Eloi, y que ponen barreras y son muy firmes. Ahí no se cortan un pelo, dicen no, de aquí no pasas. Que tú has causado destrucción porque se te dijo que no te encarnases, ¿no? Y la causas, pues bueno, vamos a poner barreras. Y de esas barreras pues también surgen muchas condenas, ¿no? Uy, es que estamos atrapados aquí y estamos siendo juzgados, ¿no? Es decir, de ahí surge la confrontación de la cual hablan mitos antiguos, como por ejemplo el de Zeus contra Prometeo. De esto he hablado mucho ya desde hace algunos años, pero siempre introduzco matices nuevos porque hay gente que me sigue preguntando. Y tenéis que ser muy finos, hilar muy, 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 muy fino porque aquí la gente se confunde y se cree lo primero que le cuenta cualquier pseudo instruido, que hay muchos. Entonces tenéis que investigar por vosotros mismos y pensar por vosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo más coherente? Entonces aquí hay una confrontación entre inteligencias que provienen de reinos celestiales y que tienen una intención protectora, de integración o de restitución del orden, y otras inteligencias pues, que vienen a caer, a veces incluso con buenas intenciones, pero otras, claro, se corrompen, porque al entrar
en contacto con la materia, pues surgen pensamientos diabólicos, porque, digamos, se ponen en contacto con la energía de la serpiente. De hecho, en el libro del Zohar se dice que del contacto que tuvo Adán, el alma humana, con esa primera criatura o cuerpo en el que habitaba o con la que estaba fusionada, surgió un tipo de ángel caído llamado Asa. Y de su intelecto diabólico, el veneno de él, o Samael, pues surgió Asael. Pues Asa y Asael son como el cuerpo y el espíritu, o la parte femenina y la parte masculina de esos ángeles caídos. Esos son los Bene Elohim, Asa y Asael, ¿no? Y de ellos surgieron pues todas las progenies de mensajeros caídos, de las cuales derivaron pues tantas enseñanzas y civilizaciones, ¿no? Porque la humanidad animal no tenía capacidad para levantar ciertos monumentos o ciertas sociedades complejas. Digamos que el proyecto inicial había sido una evolución paulatina. Eso es lo que querían Yud-Hah-Wav-He y Elohim. Ellos querían que la humanidad evolucionase poquito a poquito para que finalmente comprendiese que tenía que restaurar la armonía. Lo que sucedió es que la humanidad comenzó a desarrollarse demasiado rápidamente. Así lo dicen los mitos. El ser humano podía ver de punta a punta, porque Adán tenía esa inteligencia. Y eso le podía hacer caer antes del tiempo. Y así fue. De hecho, aquí hay una controversia. Asa y Asael pues eran inteligencias de otras dimensiones, o ángeles caídos, que por orgullo pues cayeron, ¿no? Y se fusionaron con la humanidad, dando lugar pues a las estirpes caídas, ¿no? Los nefilim o caídos, que tienen mucha lujuria, ¿no? Pasión por la sexualidad, los giborim, que tienen hambre de poder, los refaim, que enseñan artes de sanación, ¿no? Pero hacen a la gente entrar en desesperación, diciéndoles que esto o aquello les enferma. Luego estarían los anakim, que son violentos, ¿no? Los amalekim, que siembran la duda. Entonces, todas esas estirpes de los mensajeros caídos, y en la cábala hebrea se distinguen de Adán. Esto es muy, 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 muy interesante, porque cuando nosotros vamos a las enseñanzas del Zohar, se dice que esos mensajeros habitaban en regiones celestiales, pero que estaban dentro de Adán Kadmon. Entonces, a mí esto me llama muchísimo la atención, porque si eran aspectos de Adán Kadmon, yo me pregunto, ¿por qué no considerar que el Adán caído, el Adán que cayó en el jardín del Edén, de algún modo estaba no destinado a caer, sino destinado a corregir a esas inteligencias que él estaba ya recibiendo y que se estaban encarnando en él? Porque había dos árboles en el jardín: el árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, y el árbol de la vida, o de las vidas, mejor dicho. Entonces, cuando esa humanidad adámica que habitó en el jardín del Edén, con un estado de conciencia más elevado, comenzó a recibir esas voces de la serpiente, yo entiendo que lo que estaba ocurriendo era la encarnación de estos espíritus que estaban ya transgrediendo en el cielo, porque estaban acusando a la humanidad. Estaban diciendo, no, es que van a pecar. Y la Shekinah, o el esplendor divino, les decía, vosotros vais a caer también, porque veía el futuro, ¿no? Y ellos también veían el futuro. Curiosamente, en el Zohar se dice que Adán veía el futuro y que por eso le dio 70 años de su vida a David, porque David representaba un rey del cual iba a surgir el linaje del Mesías, ¿no? El Mashiach. Y por eso se dice que de 1000 años pues, se redujo la edad de Adán a 930, ¿no? Son 1000 menos 70. Esto es muy curioso porque
es en parte similar a la caída de los ángeles, ya que Adán, de algún modo, se encarnó antes de tiempo. Igual que estas inteligencias se encarnaron porque pensaban que Adán iba a pecar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención de esas inteligencias? Y sobre todo esto medité durante largo tiempo y nunca encontraba ciertas respuestas. Es verdad que estudiar el SOAR o enseñanzas de estas lleva muchísimo tiempo y yo hoy día estoy saturado por muchas cosas. Ahora no me puedo meter tan a fondo en ciertos textos, pero sí que procuro encontrar las pistas que me llevan, por lo menos a estar seguro de lo que pensaban antiguamente, ¿no? Los que enseñaron estas sabidurías. Y llegué a la conclusión que, bueno, como se dice en un texto de Lightman, Asa y Asael son dos fuerzas que no están separadas de Adán, sino que fueron integradas en Adán y llevan, por así decirlo, al ser humano a transgredir. Y que esa transgresión, en parte, se debe a no comprender lo que demanda la divinidad, que es la armonización o el tikkun, como dicen en Kabbalah. Pero el problema no solo es de Adán, el problema está también en el sistema inmune o la madre naturaleza, que en principio está conectada, ¿no?, a la fuente y que pone barreras o que trata de solventar un problema, pero que tratando de solventar ese problema queda encerrada ella misma en el circuito de la serpiente, el Uroboros, que es, según mi interpretación, un recurso que se utilizó para neutralizar el mal, para neutralizar la energía de la serpiente. Entonces, lo que hizo la inteligencia divina natural fue coger al dragón cósmico, por así decirlo, y ponerle la cabeza en la cola, para que se vaya reciclando y esa energía no se expanda a todo el universo. Así es como lo entiendo. Porque no me cabe en la cabeza que haya un Dios malo que diga, bueno, voy a hacer mi mundo y ahí os encierro a todos. En realidad la serpiente es la que hizo mal, ¿no? Y por mal entiendo daño a propósito, o daño tratando de hacer sus mezclas, sus vinos, como dice Proverbios 9, ¿no? Entonces, el problema no es solo de Adán. Hay una parte de la divinidad que está en su proceso de aprendizaje, pero eso no nos da derecho a acusar o decir, el error es vuestro, ¿por qué creáis a un Adán que va a caer? Porque eso es lo que les ocurrió a los ángeles caídos. Es curioso porque en el libro de Enoch se dice que esos ángeles caídos, él identifica con 200. Vaya usted a saber, ¿no?, a qué se refiere con 200, ¿no? Estaban liderados por un tal Semyasa. Y se dice que ellos mismos le pidieron intercesión a Enoch, que intercediera por ellos, porque habían sido condenados, juzgados. Y esto también está sujeto a interpretación, ¿no? Porque Enoch no solo es un profeta, es un estado de conciencia. De hecho, dice que se fusionó con Metatron. Y Metatron es lo que está más allá del trono planetario. Es una inteligencia que puede trascender este mundo y que opera en nosotros cuando comenzamos a crecer. De hecho, antiguamente pues había enseñanzas que identificaban a Metatron con Thoth y con Hermes, Trismegisto, el dios de la sabiduría. Entonces hubo cierto tipo de hermetismos y gnosticismos que no tienen que ver con los gnosticismos de condena, sino con gnosticismos de sabiduría integral que, bueno, trataban de interceder. Así es como lo interpreto. Esto no lo veréis en ninguna parte, vamos, os lo garantizo, porque yo nunca lo he escuchado. Y lo que escucho es mucha basura. Llevo más de 20 años metiéndome a fondo con cientos y cientos de textos. Y os garantizo que lo que se dice en general hoy en día en Internet
es auténtica basura. Mm, Muchas cosas sobre los Anunnaki, sobre extraterrestres, que manipularon a un mono. Hay cosas que no cuadran con lo que se cuenta. Y que derivan, pues, bueno, de 4 gatos, Sitchin y tres cuantos, ¿no? Que tuvieron, pues, quizás sus eurekas, sus epifanías, pero de eso hicieron, pues, otra religión que hoy en día, pues, tiene muchos adeptos, ¿no? Y lamentablemente, pues hay personas que se están viendo afectadas por esa inteligencia caída, porque vivieron un mundo gobernado solo por entidades caídas que tratan de esclavizar al ser humano, centrar a todo el mundo en ansiedad. En Matrix, la película Matrix, no hay nada por encima de los que gobiernan ese mundo de, pues, tecnología informática, ¿no? No hay esperanza. Entonces, eso es un gran engaño, porque la gran esperanza es poder traer lo divino a lo humano y poder rescatar lo humano desde lo mundano. Eso ya lo demostró el maestro Ishu. El Buda también llegó muy, muy alto, ¿no? Para mí eran enviados muy altos que no tienen nada que ver con los enviados caídos. Es decir, Asa y Asael, como los queramos llamar, o Prometeo, o los dioses de la sabiduría, ¿no? Ellos trajeron tecnologías y enseñanzas que, pues, estaban igualmente distorsionadas, caídas, trabajaban con la energía de la serpiente. Entonces, todo esto lo explico en el blog, en un artículo que he hecho, ¿no? Y no me gustaría extenderme más, ¿no? Iré dejando algún texto, alguna noción, un par de links para que los tengáis, ¿no? Y para que vosotros mismos, pues, comencéis a sacar conclusiones no precipitadas. Siempre hay gente que me pregunta sobre esto. De hecho, los vídeos que más visitas tienen son los de Anunnaki, los de los dioses caídos. Y sobre esto hablé hace años bastante, ¿no? Y os puedo asegurar que, como servidor, pocos han llegado a compendiar tanto. Y lamentablemente, pues, hay gente que se va a gnosticismos negativos. Y es muy triste porque eso no te ayuda a funcionar. El gnosticismo tiene validez cuando se considera, digamos, una gnosis que construye y que armoniza al ser humano en mente, en corazón, en cuerpo. No que considera este cuerpo como una cárcel. No, no, este cuerpo no es una cárcel, es un vehículo de manifestación divina. Cuando tú lo conviertes en tal. Hombre, si vives como un animal, pues evidentemente es un resultado de la serpiente, de la energía de la serpiente. Pero si nosotros vivimos desde el árbol de la vida, en este mundo que se rige por el árbol del conocimiento, podemos integrar incluso lo caído. Es decir, yo tengo valor como humano. Yo no soy un despojo, yo no soy un mero esclavo hecho de barro. Yo vengo, mi yo real viene de la fuente primordial. Yo soy la luz del cosmos, vosotros sois la luz del cosmos. Lo dijo el maestro Yeshua. Y eso implica, pues, manifestar la vida verdadera, la verdadera genética, en este cuerpo, porque Él vino a encarnar en este cuerpo. Pero Él no era ni un ángel caído, ni un mero esclavo, ni un mero practicante de judaísmo, porque a los judíos, por lo menos a los doctores de la ley, les llamó raza de víboras, que habían practicado más tradiciones de hombres que lo que demandaba Yud He Elohim. Él mismo dijo, amarás a Dios en su totalidad, por encima de todas las cosas, ¿no? Con toda tu mente, todo tu corazón, todo tu nefesh vital, toda tu fuerza. Pues él no estaba condenando a ese Dios que aparece en el Antiguo Testamento de muchas maneras, ¿no? Y que está mal interpretado. O sea, los escritos, las traducciones no reflejan lo que pone ahí en hebreo, por lo menos en la mayoría de casos. Y lo mismo se puede decir de otras tantas enseñanzas, ¿no?
Ahí en el blog tenéis por qué la enseñanza de Buda, tal y como se explica en los textos Pali, no tiene nada que ver con el budismo. O por qué ciertas enseñanzas que en principio tienen la supuesta misión de liberar al ser humano, lo están esclavizando. Enseñanzas que tienen que ver pues, con la manipulación de la Kundalini, ciertos yogas, no todos, porque el maestro también trajo un yoga, ¿no? Fácil es mi yugo, mi yoga, y ligera es mi carga. Sed mansos de corazón como yo. Él apelaba a un corazón mayor, una mente que discierne todas estas cosas. Y lo dijo claramente, ¿no? Así como fue levantada la serpiente en el desierto por Moisés, será levantado el hijo de Adán en los últimos tiempos, o el hijo del hombre. Pues ¿a qué hijo del hombre se refería? ¿Al hijo de la serpiente? ¿Al hijo de Adán caído? Yo entiendo que el hijo de Adán pues es el hijo de Adán, pero hay una parte de Adán que viene de lo primordial y otra pues que está caído. Pues hay que levantar lo caído. ¿Que tenemos energía de la serpiente? Sí, hay que neutralizar. De hecho, ya os pasaré textos de yoga. Ojo, de yoga. No de yoga moderno, sino yoga primordial, de los más antiguos, donde se dice que Kundalini es un obstáculo. Es lo que obstruye el prana, que es la energía vital, la energía de la madre naturaleza. Yud Abhei Elohim. Kundalini forma más parte de la madrastra, porque es una energía estancada en el Kunda. En el Kunda de animales y de humanos. El Kunda es la región del sacro. Y también está en todas las cosas de la materia. Es una energía engañosa, reprimida, estancada. Entonces explota como pasiones sexuales, pasiones de destrucción, engaños, alucinaciones, pensamientos torcidos, todo eso es Kundalini. También haré un vídeo sobre eso, porque siguen lloviendo preguntas acerca del tema. Pero no me quiero extender más, espero que os haya sido de ayuda todo esto. Si tenéis alguna cuestión, pues dejadla en los comentarios. Y recordad que he dejado en el blog un artículo. Seguiré, evidentemente, dejando más pistas y grandes textos para que podáis investigar por vosotros mismos. Lo que debemos hacer es salir de la esclavitud mental y emocional por medio de un autoconocimiento, una comprensión profunda. Esta es la verdadera comprensión y la verdadera liberación. No el adorar pues, a diosas o dioses, que muchas veces la gente no sabe ni lo que son. Tenemos que manifestar nuestra voluntad, autonomía divina, como almas y espíritus que se hacen cargo del SOS, tal y como decía en el vídeo anterior, ¿no? Lo demás es pues, esclavismo en el mundo de la serpiente, en el reino de señores y esclavos, dominados y dominadores. Pero como dijo un sabio, el controlador es controlado. Así que mucho ojo con controlar o con tratar de alterar. La vida no hay que alterar nada. Y bien, por hoy es suficiente. Sigamos limpiando el espejo del corazón, depurando nuestros razonamientos, nuestra mente, para así poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.